Análisis de los indicadores macroeconómicos por sectores de la economía del Ecuador del año 2011 al 2021. Terminología: macroeconómico. Es el estudio económico de un determinado territorio en consideración a determinados grupos o el sector global, ya sea en temas de empleo, balanza de pagos y deuda externa. Sectores económicos. Es cada una de las partes resultantes de la división de las actividades económicas de un país, generalmente teniendo en cuenta los diferentes factores como el valor añadido de los bienes o servicios producidos. Indicadores macroeconómicos son estadísticas o base de datos que estudian las circunstancias económicas de un determinado territorio. Los gobiernos lo utilizan para evaluar el cambio de la economía y los mercados financieros. Indicadores macroeconómicos. Análisis desde un enfoque macro del Ecuador, de los años 2011 a 2021. El PIB. El PIB aquí se expresa a precio del comprador, que es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes de la economía más todo impuesto a los productores, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos naturales. Los datos se expresan en moneda local a precios corrientes. Las cifras en dólares del PIB se obtuvieron convirtiendo el valor en moneda local utilizando los tipos de cambio oficiales del año 1. Como se puede observar en el gráfico, en el año 2018 el Ecuador ha alcanzado un aproximado de 107 millones de dólares, notando un leve crecimiento en la economía del 1.4%, debido a un mayor gasto de consumo final de gobierno general, aumentando el gasto de consumo final de los hogares, también por el mayor incremento de la formación bruta de capital fijo e incrementando el 9% de las exportaciones de bienes y servicios. Por su parte, las importaciones de bienes y servicios en 2018 aumentaron en un 5% en relación a 2017. Tras lo analizado anteriormente, se puede notar que en el sector real, en relación al PIB, ha ido aumentando en los últimos años, ya que en los años pasados el PIB tendría una baja generando grandes estragos a nuestro territorio. Con el aumento detallado se puede llegar a la conclusión que entre mayor gasto de consumo final de gobierno, aumenta el gasto consumo final de los hogares también. Esto lleva a que exista una gran cantidad de exportaciones, mejorando el sistema financiero nacional del Ecuador. El desempleo en el Ecuador, periodo 2011-2021. El desempleo se define como la situación en la que se encuentran algunas personas que, teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar, no pueden conseguir un puesto de trabajo. Es decir, el desempleo es el ocio involuntario de una persona que desea encontrar trabajo. Las personas que se encuentran en una situación de desempleo cumplen las siguientes condiciones. 1. Está en edad de trabajar. 2. No tiene trabajo. 3. Está buscando trabajo. Y 4. Está disponible para trabajar. Análisis del desempleo del Ecuador, periodo 2011-2021. De acuerdo al gráfico presentado sobre el desempleo en el Ecuador durante el periodo 2011-2021, se analiza lo siguiente. Durante el año 2011 presenta un desempleo del 4,20% y para el año 2012 se puede observar una disminución en un 10%, es decir, 4,10%, para volver a lo mismo durante el año 2013. Durante los años 2014-2015 el desempleo se mantiene. Sin embargo, durante el 2016 el desempleo varía, ya que aumenta en un 5,70%. Este aumento del desempleo se da principalmente por el terremoto del 16 de abril del 2016. Finalmente, para los años 2017, 2018 y 2019, el desempleo va decreciendo.
Sin embargo, para los años 2020 y 2021, el desempleo aumenta en un 5% hasta un 5,70%. Una de las principales razones de este crecimiento elevado se debe a la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19, ya que muchas personas se quedaron sin empleo, asimismo por el cierre de empresas, fábricas, industrias, etc. Como indicador macroeconómico, la inflación se presenta como el incremento generalizado de los precios de los bienes y de los servicios a lo largo de un periodo de tiempo prolongado, donde se produce como consecuencia un descenso del valor del dinero y por tanto de su poder adquisitivo. Medición de la inflación. La mayoría de los países han adoptado un sistema sencillo y adecuado para medir la inflación a través del IPC, y es que el IPC indica porcentualmente la variación en el precio promedio de los bienes y servicios que han adquirido un determinado consumidor típico en 2 periodos de tiempo, usando como referencia lo que se denomina en algunos países la cesta básica. En este apartado se analizan los hábitos de compra de los consumidores para determinar los bienes y los servicios que adquieren con más frecuencia y que, por tanto, pueden considerarse en cierta medida representativos del consumidor promedio de una economía. La tasa anual de inflación puede calcularse expresando la variación del costo actual de la canasta de compra como un porcentaje del costo que esa misma canasta tenía el año pasado. La canasta IPC refleja la situación del consumidor representativo si los hábitos de compra de una persona difieren significativamente del patrón estándar de consumo en que se basa el índice. Esta persona podrá experimentar una variación del costo de la vida muy distinta de la que marca el índice. El índice de precios al consumidor se calcula como la suma ponderada de los índices por artículo, es decir, de la cesta. La inflación es la variación relativa del IPC entre el tiempo pasado y el tiempo presente, como se puede observar en la fórmula. En el caso de Ecuador, para el año 2011 al 2021, la inflación acumulada de enero de 2021 fue positiva en 0,12%. En el periodo observado, fue el menor porcentaje de incremento del IPC, excepto por el resultado registrado en el mismo mes de 2017. La variación anual del IPC de los 33 productos referenciales fue levemente negativa en enero de 2021 y continúa con la tendencia. El registro negativo de esta serie se observa a partir de julio de 2020. Las exportaciones forman parte de los indicadores macroeconómicos, siendo esta una variable importante para la economía ecuatoriana, la misma que está compuesta por variables petroleras y no petroleras, las cuales forman parte de los sectores económicos. Como podemos evidenciar en la gráfica de las exportaciones del Ecuador durante el periodo 2011 al 2021, las exportaciones petroleras crecen de una manera significativa hasta el año 2014. Este incremento se da porque existió mayor participación de la variable petróleo, contribuyendo así a un crecimiento favorable para la economía, mientras que desde el año 2019 nuevamente empezó a decrecer, ya que para el año 2020 se tuvo un decrecimiento con un valor de 5.250.374, siendo esta el valor más bajo en comparación a los años anteriores. Esto se dio debido a los problemas económicos que el país atravesó por la pandemia de COVID-19. Mientras que las exportaciones no petroleras tuvo un crecimiento constante, siendo el 2014 y 2020 los años donde mayor participación tuvo esta variable. Esto se dio debido a que el banano fue uno de los productos con mayor participación en la economía, mientras que para el año 2020 el producto que mayor participación tuvo fue el camarón. Importaciones. Las importaciones. El término importación deriva del significado conceptual de introducir bienes y servicios en el puerto de un país. Las importaciones junto con las exportaciones son la base del comercio internacional. Las variables macroeconómicas referidas como importaciones normalmente representan el valor económico del conjunto de bienes y servicios importados en su conjunto durante un determinado periodo de tiempo, generalmente un año. Las importaciones de millones de dólares según el Banco Central del Ecuador. Las estadísticas de importación expresan la compra de bienes procedentes u originarios de país
en el exterior o el resto del mundo que ingresan al territorio nacional. Estas se pueden valorar en términos FOB y SIP. FOB es un término de comercio internacional que se utiliza para establecer el precio de compra de venta de un producto, que incluye los costos de la mercadería más los servicios suministrados, transporte y manejos operativos, hasta colocar la misma a bordo de la nave. El SIP incluye el valor de la transacción de los bienes, el valor de los servicios suministrados para entregarlos en la frontera del país exportador y el valor de los servicios prestados para la entrega de los bienes desde la frontera del país exportador hasta la frontera del país importador. Como podemos observar, aquí tenemos la tabla de las importaciones en millones de dólares según el Banco Central del Ecuador en forma mensual. Aquí nos presenta una tabla de las importaciones desde el periodo 2011 al periodo 2021 en millones de dólares, en donde nos muestra los decrecimientos y crecimientos que ha tenido las importaciones durante toda esta trayectoria, en donde nos menciona que el Ecuador todavía depende en gran medida de las importaciones para solventar su industria. Las operaciones de comercio exterior son las que dinamizan la economía ecuatoriana, es decir, el flujo actual de las mercancías según el tipo de bien se caracteriza por las exportaciones de bienes de consumo, por ejemplo, productos propios de la agricultura, pesca y floricultura, en tanto que las importaciones están lideradas por la compra de materias primas, bienes de consumo, combustibles, bienes de capital, equipos de transporte y material de construcción. Como otro indicador macroeconómico de la economía tenemos la población económicamente activa con sus siglas PEA. Es la oferta de mano de obra en el mercado de trabajo y está constituida por el conjunto de personas que, contando con la edad mínima establecida, que en este caso en Ecuador es desde los 14 años, ofrecen mano de obra disponible para la producción de bienes y o servicios durante un periodo de tiempo determinado. En la presente gráfica podemos apreciar la población económicamente activa del Ecuador, periodo 2011-2021. Como se puede apreciar en la gráfica, en los primeros 3 años, la población económicamente activa ha demostrado una tendencia constante, con un 55.5% de la población que tuvieron un pleno empleo, mientras que desde el 2014 hasta el 2017, la población económicamente activa refleja una tendencia creciente, siendo el pico más alto en el 2017 con el 68.9% de la población que ha tenido un pleno empleo, mientras que desde el 2018 hasta febrero de 2021 la población económicamente activa ha reflejado una tendencia decreciente. Esto se debe a que en el gobierno de Moreno se cerraron algunas empresas públicas y se generó el despido de muchas personas, mientras que para el 2020, con la crisis sanitaria debido a la pandemia del COVID, se ha disminuido drásticamente la población económicamente activa hasta el 33%, dándonos a conocer que en inicios de este año se ha presentado un mayor desempleo.